estimados participantes, espero se encuentren bien. Ya estoy aquí en la universidad para dar inicio a la clase. Por favor, requiero que se conecten. Bueno, muy bien. El día de hoy tenemos nuestro encuentro número 2, sincrónico, en nuestra ilustre universidad, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, EACSI, Ventanas del Conocimiento. Vamos a dar apertura a la unidad número 2 de nuestra materia, Necesidades Educativas Especiales, Adecuaciones Curriculares. El día de hoy vamos a hacer un conversatorio acerca de la formación docente, el concepto de necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares. La formación docente es un tema muy primordial que hoy en día nosotros como docentes estamos en la vanguardia de una transformación en el ámbito educativo. Tomo como referencia al actor Tim Burton. En el año de 1989, él hace énfasis que la planificación de la formación docente del profesorado va a responder a las necesidades que hoy en día se evidencian en el sistema educativo venezolano, en el cual pues, esto va a ser necesario de planificar, de que sea una persona que se organice, planifique y desarrolle actividades que puedan dar respuesta a las necesidades que requiere la población estudiantil, como es el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales. De la misma forma, la formación del docente se sitúa de acuerdo a lo que el sistema educativo cada día está innovando, facilita como lineamientos para que él pueda tomar esos elementos que sean implicados hoy en día en el contexto sociocultural que está integrado el estudiante. Como hablábamos en la clase pasada, que el docente debe adaptar las actividades de acuerdo al contexto donde el estudiante se desenvuelva y dando aporte a lo que es la interculturalidad, ¿sí? Porque yo adapto mis actividades de acuerdo al contexto geográfico donde mi estudiante está incluido, ¿sí? Para así poder ofrecer las herramientas de aprendizaje consonas a lo que emana el currículo de educación primaria o inicial o secundaria. Bien. De la misma forma, la formación docente, quise abordar este concepto que va desde lo plano espiritual, ¿sí? Lo que habla Arteaga en el año 2020, él habla que el conjunto de mecanismos mentales que el docente debe poseer en cuanto a lo que es la espiritualidad, lo que él proyecta internamente y lo que muestra en su exterior. Es la capacidad que el docente, de acuerdo a su formación, él va a emplear recursos de aprendizaje de acuerdo a su formación, a la parte espiritual, a los valores que él ha sido formado para dar bienestar y dar un adecuado funcionamiento a lo que es su espacio de aprendizaje como líder, en el cual direcciona el proceso de aprendizaje, en donde él va a transmitir el conocimiento en el cual va a tomar conciencia de su rol, de lo que él va a transmitir en materia educativa, porque él siempre debe estar claro que su formación parte de lo que él transmite en la vida de sus estudiantes y en la suya propia, porque él va de alguna manera hacer una secuencia de acciones que va a hacer, él va a formar parte de la vida, cuerpo y mente y alma y espíritu de todos los que integran el contexto de aprendizaje. Amiga Dani, para ti, ¿qué es la formación docente con lo que he explicado ahorita? ¿Qué es la formación docente? Sí. Bueno, como hemos hablado, profe, pues primero es un compromiso que uno adquiere al tomar la decisión de ser docente, y este compromiso pues tiene muchos desafíos, y uno de esos desafíos es lo que usted estaba compartiendo, de que nosotros como docentes tenemos el deber
de formarnos, de estar capacitándonos permanentemente, porque eso, por lo menos si hablamos aquí de los estudiantes con necesidades especiales, si el docente mantiene esa formación permanente, está capacitándose para lo que está viviendo. Y como usted está diciendo, lo que usted acaba de compartir, tomando en cuenta el contexto geográfico, cultural, para poder responder a las necesidades que se vea en clase, pues. Exactamente, porque ahí habla que somos la vida, cuerpo y mente, alma y espíritu de todas las personas que integran ese contexto de aprendizaje, ese espacio áulico, donde vamos a desarrollar muchas estrategias que van a ser de gran influencia en su desarrollo personal, social. Porque en el aula de aprendizaje, pues, transmitimos mucho lo que los valores de responsabilidad, respeto, amor, y sobre todo el amor, que es parte fundamental para que el estudiante se sienta motivado y pueda desarrollar todas sus acciones direccionadas por su maestro, ¿no? Sí, señor, así es. Cuando esto es muy primordial, cuando realizan la visita de observación a la institución de primaria, cuando observen cómo es el manejo pedagógico de la docente ante la inclusión de un estudiante con necesidades educativas especiales. Van a observar lo importante que sea la docente reflexiva, es dinámica, es flexible, es espiritual, lo que estábamos retomando en el concepto de Arteaga, es innovadora, es creativa, es investigadora, con formación en el área de primaria, y como ella es gerente en el espacio de aprendizaje, van a abordar todos esos elementos de su perfil en relación a la entrevista que van a desarrollar con ella en la actividad práctica que tienen que ustedes ejecutar. Para el próximo encuentro síncrono vamos a interactuar cómo fue la experiencia de ustedes en la institución educativa. Muy bien. Vamos a hablar desde este punto muy importante, que es el enfoque transdisciplinario, ¿sí? Tomé como referencia a los siguientes autores, como fue Valverde, Ayates, Pascua y Fandiño en el año de 1989. Ellos hablan que el enfoque transdisciplinario es un proceso porque está integrado por un equipo, que cada quien va a dar un aporte de su conocimiento, va a accionar, va a dar el cumplimiento de las metas deseadas que tiene con ese estudiante, ¿sí? Por lo menos en el caso particular, yo como docente de aula integrada o docente de primaria, tengo un estudiante con características de espectro autista y yo no sé cómo manejarlo. ¿Qué es la meta mía? Buscar un equipo que me apoye, que realmente cumpla una función y pueda dar una opinión acerca de cómo se puede trabajar, cómo se puede apoyar a ese estudiante, porque de igual manera en el caso de este enfoque interdisciplinario puede ser aplicado solamente a grupos constituidos y consolidados con un importante fin en común que tienen su área de conocimiento. Yo como docente de primaria no sé cómo atender a un estudiante con espectro autista, síndrome de Down o retardo mental. ¿Qué hago yo? Yo me dirijo a Bienestar y Protección Estudiantil, al Departamento de Aula Integrada, o busco ayuda psicológica. Somos un equipo que realmente, pues cada quien tiene un área de conocimiento donde me va a precisar a mí un diagnóstico que como docente yo puedo tener la información veraz y oportuna para poder aplicarlo en mi espacio de aprendizaje, porque este enfoque requiere que los miembros del grupo pues sean un conjunto de creencias, ya todos congeniamos o deducimos o determinamos que el alumno con condición tiene esta condición, hay que trabajarle esto, su nivel de funcionamiento es tal, porque yo como equipo, un equipo institucional o interdisciplinario, estoy formado en una disciplina que puedo darle ese aporte a ese estudiante para que cumpla un rol dentro del espacio de aprendizaje y pueda desarrollar sus capacidades, sus habilidades y destrezas en ese espacio, ¿sí? Para ti, Ani, para ti, ¿qué es
el enfoque transdisciplinario. Pues, profe, lo mismo que usted está compartiendo con nosotros, ¿no? Es formar un Con permiso. equipo, tranquilo, formar un equipo interdisciplinario para poder responder a una necesidad en específico, como el ejemplo que usted colocaba de un niño con aspecto autista. El docente, lo primero que dice el docente, yo no estoy capacitado para ello, pero si busca el apoyo, el del psicopedagogo en el aula integrada, o igual con los papás, se tiene que conformar un equipo que dé ayuda y apoyo al docente. Exacto, exacto. Es como la función que tiene el docente entre su rol. Yo voy a reflexionar mi función docente, cómo puedo ayudar a esos estudiantes a través de una investigación, a través de una reflexión de lo que es ser creativo para que se pueda integrar dentro del aula de clase, ¿no? Eso es lo primordial. Creo que se conectó Angélica y Jimmy. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está mi estimado profesor? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo me le va? Un gusto escucharlo nuevamente. Disculpe, pero vuelvo y digo, hay complicaciones a nivel empresarial que a veces me impiden estar acá, pero aquí estoy. Profe, quería aportar algo en función de justamente esto, lo del enfoque transdisciplinario. ¿Cómo no? Usted lo está diciendo de manera muy magistral, que nosotros hemos venido evolucionando desde el abordaje de personas con necesidades especiales educativas. Y antes dependíamos mucho, sobre todo empezó ese enfoque interdisciplinario, donde era la acción de muchas personas en función de un objetivo. Exacto. Toda esta dinámica que ha venido ocurriendo nos ha ido, no quiero decir obligando, pero sí nos ha fomentado a que nosotros como profesionales tengamos esa capacidad de empezar a aprender otras disciplinas y articularlas con mi disciplina principal para poder llevar un enfoque mucho más completo. Y ya no el simple hecho de que de repente voy a hacer una adaptación en la malla curricular, pero es que, y lo viví hace poco, con algo tan trivial, mi profe, que es cuando estábamos decidiendo acá en el proyecto Padres, cómo era que íbamos a inculcarle a los niños que se refirieran a los orientadores, y empezamos, y la palabra fue madrina. Vamos a decirle a los niños que le tienen que decir a los profesores madrina, no que le digan maestro, no que le digan profesores, sino madrina. Porque eso tiene unas implicaciones psicológicas, un juego de vínculos, todo lo que es. Y la otra facilitadora del proyecto, como ella viene desde el ámbito educativo, no, que eso no se podía, que los niños tenían que decirle a uno profesor o maestro, entonces le digo, mamita, tienes que aprender un poquito más de otras disciplinas para que entiendas el efecto que queremos generar en ellos, porque son niños que tienen vulnerabilidades dentro de sus habilidades adaptativas, y si te ve como un vínculo de amor, que era lo que estábamos la otra vez hablando, ¿sí? Desde un abordaje, aunque esto suene romántico, pero tiene todo un trasfondo psicológico, el abordar a los niños con necesidad de educación especial desde el amor. Lo hablábamos cuando con el trabajo de Helen Keller, que usted mismo nos lo enseñó. El cambio, el efecto, las consecuencias son hechos, profesor. Lo estamos viviendo con el proyecto Padres. Es increíble cómo en la primera semana uno de los chicos se montó en la mesa porque se iba a entrar en Guama directamente con la facilitadora, y hoy en día es un chico que tiene una braza. O sea, realmente esto funciona, pero siempre y cuando entendamos como psicopedagogos que tenemos que generar este enfoque transdisciplinario, superar el conformismo de que yo ya sé algo porque lo tengo en el título. Claro. Y aprender un poco de la psicología, aprender un poco de la antropología, aprender un poco de la sociología, aprender un poco más de nuevas técnicas. Ese es el aporte que le quería hacer, profe, y disculpe el tiempo tomado.
No, tranquilo, no se preocupe. Esa es la idea, que hagamos una mediación de conocimiento para poder dar una solución ante una situación presentante, una escuela, bien sea con una discapacidad o otra situación que se evidencie dentro del espacio de aprendizaje. Continuamos. En tal sentido, Rubiana y Lozada, en el 2015 quise acotar esta parte que es muy fundamental en esta maestría, que es lo que es la formación del docente. El profesional de la docencia está ganado al proceso de inclusión. Eso es una de las funciones que tiene que el docente, primero que todo, estar formado para atender la diversidad. Ya está en él en el proceso de investigación que él realice. Requiere doblemente de una formación que ajuste a las necesidades de los estudiantes, de la misma forma que le permita observar e interpretar todas las señales que se estén presentando dentro de un espacio de aprendizaje, porque yo como docente yo voy a valorar todo lo que acontece, las dificultades, cualidades o potencialidades que mi estudiante está presentando dentro del proceso de aprendizaje. Es decir, que exista una coherencia de lo que yo voy a destacar en lo que es el nivel de funcionamiento de mi estudiante y poder obtener ese conocimiento hasta donde él llega en todo lo que es el proceso de las psicofunciones, para así poder determinar como docente cómo va a ser mi adecuada práctica educativa. La UNESCO, en el informe Monitoreo de Educación para Todos en el año 2005, Blanco 2006, él establece 3 elementos para definir una educación de calidad. El respeto a los derechos de la persona, a la equidad, a poderle brindar un acceso en el proceso de aprendizaje, a obtener unos resultados óptimos esperados, a que se pueda observar la pertinencia del estudiante y su prosecución escolar dentro de la educación primaria o en cualquier otro subsistema del sistema educativo venezolano. Una educación permanente en donde el alumno sea el centro, sea el motor de inspiración del docente para brindar una adecuada enseñanza, respetando sus características, su individualidad. Es decir, partiendo de lo que él sabe y siente, que es la parte espiritual primero que todo, para poder que el estudiante se sienta como a gusto dentro del espacio, donde pueda desarrollar sus capacidades, potencialidades y poder observar esos intereses que él requiere. Si los alumnos no perciben la pertinencia de lo que el docente está manifestando en ese espacio de aprendizaje, se van a sentir desmotivados y su rendimiento escolar va a estar por debajo a lo que el docente pues planifique dentro de ese espacio de aprendizaje y pueda brindar esa formación que realmente pues el estudiante requiere a través de lo que es el docente como mediador de aprendizaje, siempre respetando la individualidad, como es el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales o discapacidad. La conceptualización y política de educación especial del año 2017 habla que toda persona con necesidades educativas especiales es un ser social, presenta unas características como un ser biopsicosocial que lo va a identificar de una manera particular, con una condición que lo hace diferente desde el punto de vista educativo. Vamos a hacer en el momento, por ejemplo, cuando hagan la visita en la institución educativa, van a observar el manejo de la docente, cómo es la práctica educativa que ella enseña, cuál es la secuencia de la planificación que está ella impartiendo en el aula de clase, donde van a observar la diferencia del trabajo que hace con el estudiante con discapacidad a cómo lo hace a la diferencia de los estudiantes que entre comillas son normales. Y ahí van a ustedes poder interactuar y observar lo que es cómo se identifica una persona con necesidades educativas especiales, las adecuaciones curriculares que ella va a desarrollar a esos estudiantes y de ahí de esa forma pueda brindar la educación de calidad que ese estudiante requiere
porque lo toman como un sesgo psicosocial de lo biológico, lo psicológico y lo social, que ahí desde este punto quisiera compartirlo con algunos de ustedes para que brinden sus opiniones acerca del tema que estamos conversando. Jimmy, Angélica o Anik. ¿Cuál es la pregunta? Hola, profe, buenos días. Buenos días, Angélica, ¿cómo está? Excelente, ¿y usted Me cómo alegra. está? Bien, gracias. Bueno, profe, el tema de hoy, pues, interesante. Una vez más, pues, usted nos demuestra de que se prepara al momento de venir a darnos la clase y eso, pues, se agradece totalmente. Gracias. Por lo que estuve revisando de la plataforma durante la semana, profe, hoy en día, pues, está esa parte de nosotros como docentes, pues, investigar totalmente. Sí. Nosotros tengamos ese espíritu investigativo, activo total, para poder dar respuesta. Porque lo que observo dentro de la dinámica educativa y todo hoy en día es que los niños hoy en día requieren muchísima más atención, requieren muchísimo cuidar aspectos que quizás para un docente desde la perspectiva común pasan desapercibidos. Entonces ahí es donde pienso que entra esa interdisciplinariedad, ¿ves? Es como nosotros pues hacemos lo que es la parte investigativa, nos vamos formando y el poder dar respuestas, el que al momento de cualquier situación nosotros tengamos la conciencia y tengamos ese espíritu para poder dar respuesta, porque es triste para un niño con una necesidad que el docente simplemente dentro de su ignorancia pues digamos no maltrate o simplemente no satisfaga esa necesidad. Exacto, o se genere la omisión de la situación y simplemente pues me hago la loca como que bueno, no está ocurriendo. Entonces nos llevas a eso, a prepararnos definitivamente, a estar cada día más en lo que es el auge dentro del mundo educativo, totalmente. Exacto. Hoy en día la investigación te permite a ti formarte y tener como las ideas claras de cómo voy a trabajar, ¿no? En lo que es la función realmente del docente. Y como lo dice la conceptualización y política de la educación especial en Venezuela, tenemos que estar claro de la condición del estudiante, lo que lo hace diferente a los demás para poder hacer las adaptaciones que él requiere para que se pueda apropiar de lo que es el aspecto curricular como lo emana la educación primaria o cualquier otro subsistema en el cual él esté integrado. Este punto muy importante que quería compartir con ustedes, que son las adaptaciones curriculares. Son todos aquellos ajustes o modificaciones en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollados para un alumno en el cual va a responder a sus intereses y necesidades, porque se va a diseñar de una forma individual para el estudiante, para que él pueda apropiarse de los contenidos propuestos por la docente de acuerdo a los proyectos de aprendizaje que está desarrollando en el aula de clase, tomando como propuesta los elementos que contiene el currículo de educación primaria, ¿sí? Para que de esta manera él pueda sustituir algunos aspectos que de repente pues el alumno, de acuerdo al diagnóstico que él desarrolla, se adapta o se ajusta al contenido. Por ejemplo, la adaptación curricular de un niño que cursa 5º grado de primaria puede sustituirse en estándares de aprendizaje evaluados de ese curso por otros de un grado
más bajo, por ejemplo, de tercero o de cuarto, ella es como que libre del docente de acuerdo al diagnóstico que él desarrolla en el aula de clase y las adecuaciones que quiera hacer. Yo ajusto el contenido que estoy trabajando en el proyecto de aprendizaje. Puede bajar un poco más el contenido o puede aumentar. Todo depende de lo que él haya evaluado en las psicofunciones, en el área motora gruesa, fina, cognitiva, social, del lenguaje, académica, entre otras, para así poder ajustar esa planificación. Cuando yo desarrollo la adaptación curricular, bien sea en el caso de un estudiante con condición de discapacidad, yo me planteo de acuerdo a mi planificación semanal como docente de aula y los contenidos que voy a tomar para poder desarrollarlos mediante un propósito. Este propósito lo van a observar ustedes el día que desarrollen la observación con la docente y van a observar cómo ella planifica, cómo imparte su clase semanal con las actividades que ella va a desarrollar. Usted le va a preguntar a ella con qué instrumento aplica, cuáles son esos indicadores y cuáles son las observaciones resaltantes que ella va a observar, como es en el caso de leer un texto de la colección bicentenaria, aquí en este ejemplo que yo coloqué, en el área de matemática, Aventuras de la Pata Caliente, y se le mostrará la ilustración del texto. Luego se le explicará en un abaco la conformación de cantidades de 3 dígitos para que los descomponga de acuerdo a su valor de posición, qué instrumento aplicó, qué fue un registro, cuáles son los indicadores, descompone las cantidades de 3 dígitos, transcribe textos cortos, qué observaciones usted detalló en el proceso, si lo logró o lo hizo con ayuda o requiere de investigación verbal constante para poder comprender la actividad, cuál es el propósito que se fijó el docente en ese contenido que está impartiendo de matemáticas, que familiarizar al estudiante con cantidades numéricas de 3 dígitos a través de ejercicios prácticos de valor de posición para que logre dominar las cantidades de acuerdo a la ubicación de cada dígito y el contexto el conteo de los mismos. De igual manera, orientarlo a la escritura para que mejore el tamaño de su grafía mediante la transcripción de textos cortos. Esto es un ejemplo que estoy presentándoles para que ustedes tengan una idea de cómo se debe desarrollar adecuadamente una adaptación curricular de una forma más concreta, más práctica, para que el contenido se disminuya y el estudiante pueda apropiarse del contenido. Esto es el caso de un estudiante de segundo grado, que bajó el nivel de primero para que pueda ir apropiándose del contenido. Las áreas de aprendizaje, esto es tomado de acuerdo, esta ecuación curricular es tomada de acuerdo a las áreas de aprendizaje que emana el currículo de educación primaria, que aquí en Venezuela currículo de educación bolivariana de primaria. Las áreas de aprendizaje, en este caso yo tomé el área de matemáticas, ciencias naturales y sociedad, porque de allí de los contenidos puedo adaptar las actividades de acuerdo al proyecto de aprendizaje que estoy desarrollando como docente. Están las áreas de ciencias sociales, ciudadanía e identidad, educación física, deporte y recreación, y lenguaje, comunicación y cultura. Son diversas actividades que se puedan desarrollar el docente para que el niño pueda apropiarse o el estudiante pueda apropiarse de lo que él está planificando en su aula de clase a través de los ejes integradores. Yo voy adaptando esa planificación en lo que, bien sea en ambiente y salud integral, interculturalidad, tecnología de la información y comunicación y trabajo liberador. ¿Qué era lo que quería, qué eje tomé del currículo para desarrollar esa adecuación curricular? El trabajo liberador, donde el estudiante reflexione, observe, estructure, desarrolle sus procesos cognitivos para poder adquirir aprendizajes significativos de acuerdo a lo que yo estoy desarrollando dentro de mi aula de clase en esa planificación, tomando en cuenta que esa secuencia de actividades yo voy a tomar los pilares que da como referencia el currículo, que es aprender a reflexionar, aprender a crear,
aprender a valorar el trabajo que estoy desarrollando y aprender a convivir y a participar, donde si yo los coloco en equipo, pueda él trabajar o pueda él convivir con todas las personas que integran el espacio de aprendizaje y a su vez que sea creativo, que produzca, que él mismo desarrolle todas sus habilidades a nivel cognitivo, que le hagan reflexionar su quehacer educativo, lo que el docente le está transmitiendo de contenido para que esa mediación de aprendizaje pueda lograr los fines óptimos que se quiere de acuerdo a lo planificado por la docente semanalmente, ¿no? En lo que se quiera trabajar con los estudiantes. Muchas gracias por su atención. Quisiera conocer pues sus impresiones de la clase, si hay alguna duda, si hay algún comentario o una reflexión que ustedes quieran acotar. Estoy presto para escucharles. Profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, no importa. Hable, Ivette. No, tranquila, tranquila. No, yo solamente quería compartir que esta semana yo fui al aula que estoy observando, donde hay un niño con espectro autista leve, y pues hubo cosas que me llamaron mucho la atención. Una, pues que la docente, aunque no está quizás capacitada, aunque sí se ha puesto a investigar, primero pues está trabajando en conjunto con la psicopedagogo, con la neurólogo, y ha puesto en práctica lo que se han puesto de acuerdo, valga la redundancia, ellas para realizar. Y me llamaba mucho la atención que incluso las indicaciones que a ella le dieron para el escolar o para el estudiante, ella unas las toma en forma general para todo el grupo. Claro, tiene una matrícula de 38 alumnos en tercer grado, pero de una manera de verdad muy especial, ella pues adaptó para todo el grupo y pues claro, cuando es necesario, trabaja con el niño en particular, pero lo está haciendo de verdad muy bien. Interesante, ¿no? La clase de hoy tiene mucha relación con tu experiencia esta semana. Era la idea para que ustedes en el momento de yo impartir esta clase pudieran tener los conocimientos elementales en el momento que ustedes hicieran la observación. Muy bien. ¿Alguna otra persona? Ok. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Es Mónica? No, Ivette. Ivette, ¿cómo estás? Bien. Me alegra. Profe, ¿sabe qué? Bueno, a mí en lo contrario de Anit, me pasó que tuve la oportunidad de compartir con dos institutos educativos, uno de necesidades especiales y un instituto de educación regular. Perfecto. En el Instituto de Necesidades Especiales me llamó poderosamente la atención el hecho de que a todos los niños, absolutamente a todos, los colocan solamente a pintar. O sea, no se dedican como a realizar lo que está realmente en la malla curricular, sino simplemente los colocan a pintar. Los vi durante 2 días y siempre agarraban, les daban las hojas, los colores y listo. Y yo conversaba con una de las profesoras y decía que, o sea, por hecho de recursos, por hecho de falta de motivación y todo esto, ellas no querían trabajar con esos niños, ¿no? Porque ellas son profesoras no de necesidades especiales, sino de estudiantes regulares, así lo dijo ella. Y bueno, las mandaron para allá por falta de personal. Cuando voy al otro instituto, tuve una experiencia parecida a la de Anik. La profesora lo que hizo con 3 chicos, están en estudio por un posible autismo. La profesora era como que muy dedicada a ellos, ¿no? Entonces, sí me llamaba la atención el hecho de que en la escuela que es especializada para atender a estos chicos con estas necesidades, realmente no les prestan la atención correspondiente. Y en la otra, pues sí, la profesora tiene como que esta dedicación. Entonces, no sé allí, porque la profesora de la primera escuela, pues no fue que quiso como que escuchar orientación ni nada, sino estaban como que muy cerradas. Mientras que la otra sí se deja orientar, ¿no? Sí se deja como que hablar un poco más respecto a cómo tratarlos, cómo evaluarlos. Entonces, eso fue lo que pude observar. Pero pues sí me causó esa inquietud. O sea, el hecho de que en una no les prestan absolutamente nada de atención y en la otra pues sí está esa dedicación, esa motivación.
Sí, bueno, Entonces, en ese caso, ¿cómo se hace para es que estas mallas curriculares se desarrollen? lo que te puedo acotar en este momento, yo considero primordial que ya queda a criterio de cada docente el querer adecuarse a las situaciones que vive su contexto. Era muy importante lo que yo destaqué al principio de la clase, lo que es la formación del docente en lo espiritual. Porque yo como docente, al apropiarme de lo que yo estoy desarrollando, el amor con lo que yo estoy haciendo, yo puedo propiciar recursos, valores y cualidades que me van a permitir dar un adecuado funcionamiento educativo. Y a su vez, lo que yo destaqué en el principio, la reflexión de mi actuación como docente. De repente la docente pues está acotando a ti que falta de recursos, pero no es limitante. Hay situaciones que yo también puedo buscar otros medios para poder dar una dinámica a nivel educativa que sea flexible y a su vez pueda ser innovadora y creativa para que mi estudiante pues se apropie de los contenidos, ¿no? Una de las cosas en nuestras funciones es ser investigadores, innovadores, creativos, y también tenemos que regirnos por el currículo de educación primaria, porque de ahí es la forma de cómo yo voy a organizar los temas a impartir con mis estudiantes. Entonces ya queda como a criterio personal de la persona, porque eso, como lo dice el concepto de Ibernon, que el docente tiene que adaptar su planificación, su formación para dar respuesta a las necesidades educativas que él está observando en los diferentes espacios de aprendizaje, porque él tiene que ajustarse a los elementos que se está observando en el sistema educativo. Los lineamientos más que todo, que es lo que es la parte de las mallas curriculares, cómo las voy a cumplir, ¿sí? Porque eso lo cumplo yo de acuerdo a un diagnóstico que haga en el aula de clase primero, porque tanto en el sistema de educación primaria, tanto en el sistema de educación especial, al principio de año tú haces un diagnóstico. Luego, para empezar otro lapso, tienes que hacer otro diagnóstico porque de repente ya en el primero él consolidó algunos aspectos, ya en el segundo lapso, pues tú ajustas lo que queda pendiente porque él aprenda más, potencie más o pueda minimizar si el caso lo requiera, ¿no? Porque de repente nos podemos encontrar casos que tienen muchas potencialidades, otros requieren, presentan conductas disruptivas, y sin fin, infinidad de situaciones que de alguna u otra manera puedan presentarse dentro del contexto educativo. Ok. ¿Alguna otra persona? Bueno, yo también para reflexionar con respecto a este punto y lo que las compañeras han hecho en sus observaciones en las instituciones, recordé también cuando estuve en el Instituto La Esperanza, donde teníamos 61 personas con discapacidad cognitiva, y también me llamó la atención de que como que había una estandarización de las actividades, no había la adaptación curricular a cada una de ellas. Pero lo que me enciende a mí la atención es las oportunidades que tenemos nosotros en el caso de lo que estamos ahorita haciendo, esta maestría de psicopedagogía, y que la gran mayoría somos psicólogos que nos estamos especializando también, es el poder ofrecer servicios, ¿no?, innovadores a estas escuelas que quizás por las mismas limitaciones, recursos, falta de motivación, todas las circunstancias, nosotros sí podamos hacer, como decía el profesor Dostin, en eso primero, cuando comience el año escolar, hacer una asistencia en el área de diagnósticos, darnos a conocer, y luego así en cada uno de los profesores que tengan realmente el deseo de aplicar estas adaptaciones curriculares de la mano con un psicólogo, psicopedagogo, pueda facilitar el trabajo, y obviamente eso es un servicio adicional que se está haciendo. Sabemos que eso no todo el
aceptar, pero sí hay gente que va a querer el adquirir esos servicios de acompañamiento, de trabajo interdisciplinario, para poder garantizar que al momento que ellos atiendan a estos alumnos puedan hacerlo de manera más efectiva. Lo dejo como de manera reflexiva en las oportunidades de emprendimiento de nosotros, y no solamente quedar enclaustrado en una institución, y quizás lo hagamos muy bien. Me imagino yo el caso del profesor Dostin, que donde él trabaja, pues la gente feliz de la vida, porque se ve que es una persona que tiene mística profesional y que realmente tiene pasión por lo que hace, pero no todas las instituciones tienen la oportunidad de tener a Dostin. Entonces, ¿cómo nosotros, pensando en toda esta parte de innovación que tanto hacen hincapié, cómo podríamos nosotros realmente brindar una solución a la sociedad, en primer lugar del área metropolitana, del estado Táchira, y después que eso se tome como ejemplo en otras instituciones? Creo que hacia allá también va la invitación a la reflexión a futuro. Claro, a cambiar esos paradigmas que las personas tienen, ¿no? Y formar a las personas en el proceso de inclusión educativa, porque desde el enfoque epistemológico educamos en materia inclusiva en cualquier situación que se presente a nivel de estatus social, raza, credo o condición de discapacidad, porque la educación pues va a influir en esa parte, ¿no? Los términos que ustedes aplican mucho, lo que es la psicoeducación a nivel psicológico y educativo, poder ofrecer herramientas que de alguna u otra forma vayan educando a esa sociedad a una transformación de cambios, ¿no? Porque la parte emocional influye mucho, lo espiritual, que de ahí es como que la vía para que una persona pues adquiera unas conductas a nivel de adaptación a lo que su medio le está ofreciendo, ¿no? Ustedes que son psicólogos y ven cada día situaciones como me pasa a mí también en la institución educativa donde laboro, entonces todo eso va a generar cambios en la sociedad hoy en día, donde vemos familias muy disfuncionales, falta de atención al infante, en la parte de condición de niños con discapacidad, de padres que no saben qué hacer con su hijo, el proceso de duelo en aceptar la condición de que su hijo tiene alguna discapacidad para ellos es fuerte, y uno se pone en el lugar de ellos, pero no es barreras para no continuar y ayudar a ese menor de que pueda desarrollar a futuro muchas situaciones que sean productivas para su desarrollo personal y una futura inserción a un campo laboral. Podemos observar niños en liceo que están incluidos con discapacidad visual, auditiva, está en las mismas universidades, la UNED que tiene estudiantes con discapacidad auditiva, todo eso, la ULA que ha graduado a personas con discapacidad visual, la UPER, todas esas universidades que están ganadas hoy en día el proceso de educación inclusiva. Aquí con la universidad también, sé que esta ilustre universidad también está presta a ese proceso de inclusión educativa, entonces todo va de la mano para ir educando e ir formando a la sociedad en lo que es materia de educación inclusiva y el conocimiento de lo que es necesidades educativas especiales o discapacidad. La idea de esta clase el día de hoy era que ustedes conozcan cómo es la maestría en psicopedagogía, la importancia de lo que es la formación del docente, las necesidades educativas especiales y lo que es las adaptaciones curriculares. Pienso que en esta maestría todas las materias son importantes, pero estas materias que imparto tienen algo especial, ¿no? Algo que de verdad llena la llama de lo que es la esencia del docente, ¿sí? Porque no solamente reflexiona lo que es las necesidades educativas especiales, sino otras variables, otras circunstancias que podemos observar en nuestros ambientes educativos, que hay muchos niños que requieren de amor, de protección, de dirección y a su vez de orientación para que su proceso educativo sea más eficaz y satisfactorio, que la calidad educativa que ellos realmente merecen como ciudadanos de una república. Dígame, profe. ¿Alguna opinión, Ani? Pues lo otro que quería como afirmar era la parte de la espiritualidad, ¿no? Dentro de esta formación a estudiantes con necesidades especiales,
y tener claro que la espiritualidad va más allá de una creencia, de una religión, sino es como la parte más humana de uno como docente o del docente para ¿verdad?, ayudar al estudiante que presente una necesidad especial. Entonces, como usted decía, y compartía también Jimmy, o sea, con el amor, desde el amor, cómo saber que desde el amor se puede lograr grandes cosas. Esa es la parte espiritual. Exactamente. El amigo Jimmy también ha dado muchos aportes a través de su organización, los casos que él ha observado que llegan y que de alguna manera dejan una enseñanza, ¿no? Y que esas situaciones, pues, con orientación pueden ir minimizando y más bien pueden ir logrando otras alternativas que puedan ayudar a ese niño a adquirir un ambiente más armónico, más lleno de amor y que pueda desarrollar tantas potencialidades que a lo mejor el niño, pues, desconocía que las tenía. Sí, es verdad. Muy cierto. Muy cierto. Ani, y que hoy en día pues estamos en un proceso de formación y educación por la parte de los organismos de zona educativa. Como tú me comentaste que ya ustedes están obteniendo información facilitada por la zona educativa en cuanto a lo que es la atención, ¿sí? de la población con alguna discapacidad. Y es primordial buscar todos esos canales que hoy en día van a garantizar que la educación se desarrolle de una forma más eficaz. Y tomamos la multisingularidad de las cualidades individuales de cada estudiante para poder que se adapte a lo que la sociedad le está ofreciendo, siempre ofreciendo una educación que propicie su desarrollo a nivel integral como persona, ser pensante, que tenga esa identidad propia de la nación que él vive y lo que es la parte de su gentilicio regional, que eso es lo que busca la formación del currículo de educación primaria en sus contenidos. Sí, señor. ¿Alguna otra persona? Nadie quiere. Angélica, ¿tienes alguna otra acotación? De comunidad. Angélica. No está. ¿Alguna otra persona quiere acotar? Ah, ya. Estaba hablando y no había activado el... Ok. Pero pues coincidiendo en lo que usted conversaba, pues ciertamente, profe, en muchos los casos, por ejemplo, que llegan acá, uno se queda con esa parte de que sí, hay una condición, pero el cómo ese soporte a nivel familiar, el cómo ese soporte a nivel educativo, ayudan a generar lo que es la transformación de los individuos, en este caso de los niños. A mí me pasó, por ejemplo, hace unas semanas atrás con uno de los chicos acá. Él tuvo una reacción un poco atípica, porque él pues sí hace su berrinche y su cuestión, pero de repente me maltrató a otro de los compañeros y fue muy tajante y habló de odio, o sea, él habló, se expresó de una manera muy brusca y fuerte. Y yo cuando lo escuché, yo de una vez le pregunté qué era para él eso. Él me explicó lo que para él significaba el odio, el desprecio, el menosprecio. Y yo, ok, le dije, eso es lo que tú estás sintiendo ahorita. Entonces él se quedó y me dijo, sí, y lo siento es hacia ella, ¿qué tal? Y yo le dije, bueno, reflexiona lo que estás sintiendo. Al siguiente día volvió a manifestarse la situación. Ahí sí le dije, ella, vale, tú lo estás sintiendo, pero no es el momento para que se lo digas a ella de esa manera, le dije. O sea, hay maneras de cómo nosotros manifestamos lo que sentimos.
A ti no te va a gustar que yo llegue y te diga, no, es que yo te odio, es que te desprecio. Entonces él se quedó como que, wow, bueno, la cuestión pasó, a los 2 días, él se me acerca, estamos conversando ahí, haciendo las actividades, y él me dice, madrina, me dice, mis papis rompieron. Yo me quedo, o sea, ahí captó mi atención y yo le dije, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo así, papi? Le digo yo. Y bueno, él comienza a narrarme su situación. Hey, en ese momento me di cuenta, yo dije, no, es que el malestar, lo que él estaba manifestando, lo que él estaba sintiendo en ese momento, las palabras que él dijo, eso no era él. O sea, fue lo que él vivió días atrás en su casa y vino y lo puso acá. Entonces, el cómo nosotros como docentes, al no tener tacto, profe, al no tener el amor al momento de escucharlos, porque simplemente con que nosotros los escuchemos, ya ahí ellos se sienten seguros, ya ellos se sienten atendidos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que está pasando en la casa hasta que ellos nos lo manifiestan. Exacto, yo dije, eso pasa. Era esto lo que estaba pasando, o sea, no venía desde un capricho, desde una rabieta, no venía desde el ser, digamos, sí, malcriado, o ser grosero, o tener algo en contra de la niña, no, era simplemente pues lo que él venía viviendo en su casa. Entonces, el cómo nosotros, y ahí es donde viene esa educación que, bueno, la hemos conversado anteriormente y usted hace rato pues la mencionó, el cómo nosotros, el educar, o sea, esa parte inclusiva no es más el docente, no, también tenemos que educar al papá, también tenemos que educar al hermano, también tenemos que educar todos, a nivel de sociedad, dar ese paso y que esa parte de inclusión no es solamente niño con una condición, sino que, hey, tener tacto, o sea, estamos en una sociedad que es demasiado cambiante, que nos arroja a los adultos. Ahora imagínate en el caso de los niños. O sea, ellos están totalmente indefensos ante todo lo que está pasando. Entonces uno como docente es verdad, tenemos vida propia, hay momentos en los que no estamos de humor, hay momentos en los que tenemos situaciones también en nuestras casas, pero en esos momentos yo digo, hey, decidí trabajar con esto, decidí ser una guía, ser una parte de orientación, darle amor a estos niños, yo tengo que dar ese amor. Él lo que está sintiendo es dejarlo fuera del salón y en el momento que estoy con ellos es entregarme totalmente a ellos. Y creo que ahí es donde entra esa parte de la espiritualidad, el cómo si nosotros, desde como individuos, el docente, trabaja su espiritualidad, trabaja con mística, al momento de trabajar, pues justamente es ahí en el salón donde lo transmitimos, es en el momento en que damos amor a estos niños y logramos una transformación. O sea, porque, profe, mire, ellos son, yo a veces los pienso como un diamante en bruto. O sea, usted los va a ir moldeando, hasta que ellos logran brillar por esa luz propia que ellos tienen. Pero Exacto. uno, el ponerle, es uno como docente, tomar la iniciativa. Y definitivamente la educación, sea educación integral, sea educación con una especialidad en historia, en inglés, para esto hay que tener vocación. Es muy cierto lo que dices, porque el trabajo con la familia, escuela y comunidad es muy importante para que se logre el éxito en el proceso educativo. Total. Entonces, bueno, me imagino que a medida de que sigamos avanzando y los que estamos acá en esta maestría definitivamente es porque queremos mejorar. Exacto. Porque el docente común y corriente está allá en su casa quejándose de la situación, está viviendo lo que es su día a día desde la ignorancia. Así de simple. Pero los que estamos acá pues decidimos dar el paso y ser extraordinarios. Exacto, esa es la palabra, ser brillantes. La idea de esta materia, quise que la reflexión
partiera desde la formación del docente. Esa es la idea, ¿no? De que el docente es la pieza clave para que se logre todo lo propuesto en el sistema educativo. ¿Algún comentario de las clases? ¿Cómo les pareció? Ya escucho sus sugerencias. Estamos prestos para crecer y mejorar. Bueno, profe, yo todavía ahí estoy con lo de las redes. Me gustó el tema. Dios mediante, espero poderlas enviar hoy, porque es que full Tranquila, trabajo. no se preocupen. Y pues la materia es muy, los temas pues están muy acertados. O sea, yo estuve revisando todo lo que es la parte del material que usted envió y pues muy acertado. O sea, y pues gracias, profe, porque sé que eso requiere tiempo, eso requiere dedicación, el que usted pues se tome el tiempo para armarnos todo ese paquete de contenidos, todo eso es valioso. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti por asistir. Jimmy. Bueno, mi profe, como facilitador también del IESI, sé todo el trabajo de carpintería que está detrás de cada una de estas sesiones, de cada una de estas materias. Claro que Mi sí. admiración y respeto por toda esta dedicación que usted demuestra en esta mística y que a través del ejemplo podamos copiarla como maestrantes de psicopedagogía y transmitirla luego a esos escenarios que estamos pues evidenciando a través de estos trabajos, donde la realidad a veces contrasta con el deber ser, pero siempre hay que llevar luz a donde haya oscuridad. Y eso es lo que estamos haciendo a través del IESI, a través de este tipo de maestría y en especial la dedicación en estas materias que a pesar de las dificultades que tenemos como participantes, de las limitaciones de tiempo, de la electricidad y todo, pues nos sigue motivando a seguir adelante, conquistar ese gran logro de ser magíster en psicopedagogía y luego Esa es la idea. el reto de aplicar. Gracias, profe. De nada. Anik. Profe, que quería afirmar lo mismo que comentó Angélica. Con lo de la red semántica, lo importante que fue leer la ley para personas con discapacidad. O sea, de repente uno como docente, pues eso lo obvia, pero qué importante es saber precisamente a qué se refiere, todo lo que aclara esta ley. Y como decía Jimmy, cuando usted se refería a que yo la semana pasada compartía de una reunión con la zona educativa, con los profesores de la zona educativa, una de las cosas que yo le decía a la profesora que estaba de ponente en ese momento, que estaba hablando precisamente de educación especial, era que sería bueno que en cada institución se diera la oportunidad de capacitar a los docentes que presentan o que tienen un estudiante con necesidades especiales. Porque sí es verdad, como usted dice, pues hay muchas instituciones, pero qué tremendo si, por ejemplo, seguimos lo que está proponiendo Jimmy, que me parece muy bueno, brindar también esa opción a varias instituciones, porque es necesario, es importante y pues sería muchísimo de beneficio para todos. Gracias. El próximo encuentro, con el favor de Dios, espero que me puedan volver a acompañar para socializar las experiencias en las diferentes instituciones educativas en el desarrollo de la entrevista que van a hacer. Vamos a hacer una retroalimentación de los contenidos que hemos visto y a su vez pues compartir las experiencias y ustedes como maestrantes den su punto de vista hoy en día, cómo es la atención de un estudiante con necesidades educativas especiales, cómo es la práctica docente, que es lo fundamental, porque en esta materia quise acotar esa parte y cómo son las adecuaciones curriculares. Quise que ustedes vivieran esa experiencia para que les quede ese aprendizaje y puedan compartirlos con otras personas.
Para mí fue un honor volver a compartir con ustedes. Sé que son seres brillantes que les entusiasma cada día formarse, adquirir nuevos aprendizajes para poder ayudar a esta sociedad que realmente lo necesita. Tenemos que estar en una sociedad de conocimiento, de transformación y de investigación para poder dar aportes a esta sociedad que realmente, como lo dije, lo necesita. Cada día estar educándose y formándose para la vida. De verdad, un gusto compartir con ustedes nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Que la bendición de Dios les acompañe y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídense mucho. Amén.